Nehemías, el capítulo 8, y quiero hablarles hoy acerca del primer avivamiento que hubo en la Biblia y en la historia. Así que ahí vamos a tratar de aprender grandes lecciones de ese avivamiento y ver cómo podemos tener nuestro avivamiento espiritual nosotros. Entonces, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hace ya bastante tiempo dijimos, el libro de Nehemías es un libro de sudor, es un libro de sacrificio. Nos cuenta el regreso del pueblo de Dios del cautiverio, y Nehemías con una misión especial de reconstruir todos los muros de la ciudad de Jerusalén. El primer capítulo nos cuenta que los muros estaban derribados y las puertas estaban quemadas por el fuego. El enemigo pasó y arrasó con todo. Todo era escombro, todo era ruina, todo era cenizas, y había que empezar a trabajar, a remangarse, a sudar y reconstruir esos muros. Y ahora después llega el tiempo donde se reinstaló el culto. Y esto es lo que estamos leyendo en este capítulo 8. Después de 70 años casi, la palabra de Dios fue abierta y predicada en su lengua original. Atrás había quedado la cultura de los babilónicos, donde habían estado esclavos. Había quedado todos los dioses de los babilonios, todo atrás. Habían regresado a la tierra, y ahora la palabra de Dios comenzaba a ser el centro. Y lo que vamos a ver hoy, descubrir juntos cómo donde está la palabra de Dios abierta y es predicada, ahí se enciende la llama divina y comienza el avivamiento espiritual. Este libro de Nehemías aquí nos cuenta la historia de 42.360 judíos. Y luego de ese grupo, aparte de esos 42.360, hay como 7.300 mujeres y siervos, aparte de ese grupo. ¿Cómo lo sé? Bueno, hay que leer la Biblia. Aquí, mire, capítulo 7, versículo 66. Dice: y toda la congregación junta era de 42.360. sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Ya estaba el predicador, ya estaba la gente que podía alabar al Señor, ya estaba el pueblo con sus oídos dispuesto a recibir el mensaje de la palabra de Dios, ya tenían su corazón abierto para que Dios les hablara. Todo estaba allí preparado para que se encendiera un avivamiento espiritual. Esdras se subió al púlpito, tomó el libro de la ley de Moisés, comenzó a leer la palabra de Dios, y el sábado anterior mencionamos, ese culto duró como 6 horas, porque desde el alba hasta el mediodía, y aquello era predicación y predicación y predicación, y dice aquí por primera vez, dice, todo el pueblo estaba atento.
Todos querían saber de Dios, todos querían escuchar la palabra de Dios, todos querían ser impactados por la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta para el avivamiento, querer ser impactado por la palabra de Dios, que Dios obre en nuestra vida, encienda el fuego espiritual en nuestra alma. Hoy vivimos días de apostasía, ya sabemos, días de desviación de la verdad. En muy pocos púlpitos se predica la Biblia, todo es muy emotivo, todo es poco espiritual hoy. Pero hay algunas personas que están en esa búsqueda de las sendas antiguas. Hay algunas personas que quieren reencontrarse con la verdad, como leíamos el sábado anterior en Amós, que iban a venir tiempos donde iba a haber hambre y sed de la palabra de Dios. Hay algunos que andan en esa búsqueda de dónde se predica la verdad, dónde se predica la palabra. Hay gente que ama a Dios, hay gente que ama la palabra de Dios, hay gente que quiere ser impactada por la palabra de Dios. Y aquí estaba el pueblo de Israel con esa inquietud. Querían que Dios les hablara a su vida, querían retomar la comunión. Y vamos a ver 5 pasos hoy que descubrimos en este avivamiento espiritual y ver de qué forma podemos trasladar esta vivencia a nuestra vida y a nuestra congregación y a nuestra familia. Número 1, hermanos, había aquí el deseo de oír y de obedecer la palabra de Dios. Ese fue el paso número 1 para experimentar avivamiento espiritual. Un deseo de oír y de obedecer la palabra de Dios. Entonces se abrió la palabra, se predicó la palabra, hermanos, y aquí había un avivamiento espiritual genuino, de verdad. No había gente ahí que se le alteraron sus emociones, no hay gente saltando, gritando, cayéndose al piso, no fueron convocados a una reunión de milagros, de sanidad. Ellos fueron atraídos por la palabra de Dios, un interés verdadero en la palabra de Dios. La predicación se inició, Esdras habló la palabra de Dios, el fuego se encendió y vemos aquí cómo la palabra de Dios moviliza al pueblo. Si nosotros hacemos una reunión de pizza, tortas, café, happy, vamos a llenar este lugar. Si hacemos una reunión con pollo, con asado y todo eso, vamos a llenar ese lugar. Pero honestamente, si solamente tenemos un culto de predicación, nos va a costar llenar el lugar. Porque a la gente hoy le movilizan otras cosas, les interesan otras cosas. Pero aquí había un pueblo movilizado por la palabra de Dios y ellos, hermanos, experimentaron ese avivamiento espiritual. Lo buscaron a Dios de corazón y Dios los transformó a ellos en un instrumento de bendición. Y ahora yo pienso en la historia. Había un hombre. Este hombre se llamaba Juan Wycliffe. No se pronuncia así, se escribe su apellido así, Wycliffe. Era un hombre inglés. A él le llamaban el lucero del amanecer. Este hombre vivió allá por los años 1320. La primera versión de la Biblia en inglés fue por este hombre, Juan Wycliffe. Era un hombre apasionado por la predicación. Dios lo usó en su tiempo para un avivamiento espiritual. En aquellos años había un papa de la religión romana, se llamaba Gregorio IX, y ese papa lo persiguió y la religión romana tenía un odio por este hombre impresionante. Él era un predicador bautista. Y este hombre, hermanos, predicó la palabra, produjo avivamiento espiritual, encendió la chispa espiritual en aquella generación de los años 1300. Y el hombre murió, Juan Wycliffe murió. Y era tanto el odio que la religión romana tenía por él que muchos años después descubrieron su tumba y sacaron sus huesos y los quemaron. Y decía que esa clase de persona no era digna de estar en la tierra. Así opinaban de él los religiosos. Pero ese hombre impactó a su generación con la predicación, llevó mucha luz espiritual en su tiempo, fue un hombre comprometido con la verdad, alzó la voz a favor de la verdad, porque fue un hombre que primeramente fue impactado por la verdad de Dios. Había otro que tuvo un final parecido, se llamaba Juan Hus, H-U-S, su apellido, en Praga.
Allá este hombre predicaba y produjo un avivamiento espiritual por los años 1300 también. Y luego la religión romana lo persiguió. El rey Segismundo se llamaba. Lo convocó a una reunión y allí lo traicionó y lo llevaron a la hoguera a este hombre. Este hombre fue en el año 1315, en un mes de junio, lo pusieron en la hoguera, lo prendieron fuego, pero desde el fondo de la historia su luz ilumina a muchos y motiva a muchos. Fue un predicador que revolucionó en su tiempo y de él descienden los que en el mundo hoy se conocen como los hermanos moravos o los hermanos de Moravia. Muchos de esos hermanos, para que ustedes sepan su línea doctrinal y su nivel de consagración, muchos de esos hermanos se vinieron hasta el Caribe, hasta las Islas Antillas, y se metieron allá en los cañaverales a trabajar con la gente que había sido esclavizada, y trabajaron en los campos de leprosos, sabiendo que ellos se iban a contagiar de lepra y que iban a morir, pero no les importó eso porque ellos querían ver gente salva. Y produjeron un avivamiento. Esos eran los descendientes, los discípulos de Juan, gente que estaba en serio. Había un hombre que se llamó Juan Wesley, fue el fundador de lo que conocemos como el movimiento metodista. Este hombre impactó a Inglaterra en su generación. Era un hombre de su familia, eran como 19 hermanos, él era de los últimos. Y este hombre, cuando era un niño, su casa, su habitación se prendió fuego. Y su mamá le sacó de entre las llamas y salió ahí chamuscadito, quemadito. Y Dios lo cuidó desde la niñez y lo utilizó. Ese hombre viajó más de 120.000 kilómetros a caballo. Salió de Inglaterra, se fue a Estados Unidos y trabajó en un lugar que hoy se llama Nueva Inglaterra por el trabajo que él hizo, donde está el estado de Massachusetts, donde está la ciudad de Boston, más conocida. Y yo estuve ahí en esos lugares y escuché la historia y todas aquellas huellas que dejó ese hombre siglos atrás. Un hombre que predicó sin micrófono a más de 20.000 personas reunía y predicaba la palabra de Dios. Fue un gran ganador de almas. Un hombre que dice en los libros que predicó más de 40.000 sermones. Esa gente experimentó un avivamiento espiritual, fueron impactados por la palabra de Dios. Y así hay tantos casos en la historia y nosotros necesitamos algo de esa experiencia. Algo de esa experiencia que estamos viendo aquí en Nehemías capítulo 8, donde había un pueblo que estaba decidido a oír y a obedecer la palabra de Dios. Ese es el primer paso que puede transformar nuestras vidas, que podamos oír y que podamos obedecer la palabra de Dios. Si no hacemos eso, hermano, ¿qué es lo que tenemos? Una iglesia de santos desnutridos. Eso es lo que se ve por todos lados. Una iglesia de santos desnutridos, de gente que no tiene entusiasmo, que no tiene poder espiritual, que no tiene motivación para servir al Señor, porque no tienen sus oídos atentos a la palabra, no tienen sus oídos dispuestos para obedecer la palabra de Dios. Si logramos dar ese paso, oír la palabra y obedecer la palabra, vamos a entrar en el camino de un avivamiento espiritual. Segundo paso que vemos aquí en Nehemías, quiero que lea conmigo capítulo 8 y versículo 5. Mire cómo dice la palabra de Dios, Nehemías 8, verso 5. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí, hermano, ya la Biblia había sido abierta, ya había empezado el sermón, el pueblo empezó a responder, ya se había encendido la llama espiritual, el fuego espiritual. Aquí no había gente alocada, no había gente súper emocionada, había gente atenta al mensaje de la palabra de Dios. El combustible para que se encendiera el fuego fue la palabra de Dios. Si nosotros queremos experimentar un avivamiento en nuestra iglesia, necesitamos que la palabra de Dios sea el centro. La palabra de Dios es la que activa el fuego espiritual. La palabra de Dios es
la productora de avivamiento. La palabra de Dios tiene que ser siempre el centro. Y la gente escuchaba la Biblia y gritaba, amén, amén. Esa palabra estaba influyendo en su vida. Esa palabra estaba traspasando sus almas. Esa palabra estaba llegando a lo más profundo como una espada cortante de dos filos. Esto en el Nuevo Testamento hubo una experiencia muy parecida. Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta en el capítulo 2 que Pedro se puso de pie con los 11 y estaba predicando la palabra de Dios, alzó la voz, dice la Biblia. Y luego llega al verso 37 y dice que la gente se compungió de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros, ¿qué haremos? Esa palabra se compungieron, quiere decir que la Biblia le traspasó el corazón, le traspasó el alma. La Biblia llegó a lo más profundo y aquella gente se despertó espiritualmente y querían tener comunión con Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y ahí comenzaron 3.000 personas, una vida nueva. Otra vez la Biblia protagonista, otra vez la Biblia produciendo avivamiento, impactando a las almas. La lección para nosotros, hermanos, es que la Biblia no nos falte en el culto, que la Biblia sea predicada, que la Biblia sea enseñada, que podemos oír la Biblia, que podemos obedecer la Biblia, hermanos, y tenemos que tener un arrepentimiento de corazón. Ese es el segundo paso, un arrepentimiento de corazón. Que la Biblia realmente en cada culto puede impactarme de tal modo que yo pueda arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. Si ando en un mal camino, que me convierta de ese mal camino. Si ando en caminos de mundanalidad, que venga a ponerme firme en el camino de la fe. Que la Biblia sea protagonista en mi vida y que produzca verdaderos arrepentimientos, porque donde hay arrepentimiento hay cambio. Y eso es lo que precisamos en la vida de nuestra iglesia, cambio. Del modo que tenemos de vivir, del modo que tenemos de trabajar, del modo que tenemos de servir. Ya vemos dónde hemos llegado. Y yo creo que estamos lejos de agradar a Dios. Dejemos trabajar más la Biblia en nuestra vida y empecemos a conseguir logros mayores, frutos mejores. Empecemos nosotros a ser transformados por el mensaje de la palabra de Dios. Si queremos avivamiento, la Biblia tiene que ser protagonista. Es lo que estamos viendo eso aquí. Nehemías 8, verso 8. Mire cómo dice la palabra. Nehemías 8, versículo 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí estaba Esdras, los levitas, dice, ponían sentido a la palabra, énfasis en la palabra. Allí se enseñaba la palabra con potencia, se enseñaba la palabra con poder, y les explicaban a todos las ventajas de la comunión con la palabra de Dios. Les explicaban las bendiciones que son atraídas cuando oímos la palabra, obedecemos la palabra, nos arrepentimos de corazón. Empieza la lluvia de bendición. Y entonces Esdras dijo, vamos, sequen esas lágrimas. No es para llorar, no es tiempo para estar llorando, este es tiempo para disfrutar y preparar comida, invitar a otros que vengan a la mesa, aquellos que no tienen, disfrutemos de una comunión, disfrutemos de un compañerismo en Cristo. Yo sé que a algunos les gusta la parte que dice, y tomen vino. A muchos les gusta eso, pero vamos a mirar la comida, deje ahí el vino. Es cierto que aparece la palabra vino acá, dice versículo 10, comed grosuras y bebé vino dulce. Alguna vez que prediqué eso había muchos amenes, se entusiasmaba la gente, amén, hay que tomar vino, hay que comer, porque aquí el énfasis está en el compañerismo bíblico. ¿Qué es lo que produjo ese compañerismo, esa hermandad? La predicación de la palabra de Dios.
Ese fue el inicio, esa fue la chispa que encendió toda esta hermosa comunión. Ya no era tiempo para estar llorando, era tiempo para estar disfrutando del compañerismo y contarle uno al otro: Dios habló a mi corazón, ahora voy a dejar este pecado, ahora me arrepiento de esto, ahora sí voy a oír la palabra de Dios, ahora sí voy a obedecer la palabra de Dios, ahora me voy a poner en serio y hablar de todo lo que la Biblia puede producir en nuestra vida. Esa es la clase de reunión que nosotros necesitamos tener. Acá está el modelo, no hay que inventar nada, aquí está. Así que bueno, dejen el vino en su casa, pero traigan ahí achura, grosura, chorizo, lo que sea, comamos, hablemos y meditemos acerca de Dios y lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros cuando nos rescató del pecado. Hablemos entre nosotros cómo Dios nos trajo a la iglesia, hablemos de nosotros cómo alabamos a Dios, cómo cantamos a su nombre, hablemos de lo que aprendemos de la Biblia, hablemos de cómo ha cambiado nuestra familia, hablemos de cómo Dios está modelando nuestra vida, hablemos, hermanos, de nosotros. Esta es la comunión, esta es lo que produjo la palabra viva. La palabra viva, hermano, trajo avivamiento a vidas muertas. Hace ya unos cuantos años, como 15 quizás. Al terminar en una conferencia, un grupito de 4 o 5 personas vinieron a hablar conmigo. Y ellos parece que se habían puesto de acuerdo y me preguntaron por qué ellos tenían mucho entusiasmo en predicar la palabra de Dios y que muchas veces la gente no quería seguir la palabra de Dios y la gente no quería cambiar su vida y por qué yo seguía predicando. ¿No? Y yo dije: porque sigo confiando en la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios tiene el poder transformador. La palabra de Dios tiene un poder salvador, tiene un poder transformador, tiene un poder motivador. La palabra de Dios tiene que ser siempre lámpara a nuestros pies y nosotros tenemos que ir detrás de la palabra de Dios. Y mientras yo esté detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios, es porque creo en la palabra de Dios y confío en el poder de la palabra. Y así le contesté a ese grupo de personas. Y yo me acuerdo que en esos años, ahora estoy más cerca de eso, yo decía, si Dios me da vida y llego a ser un viejito, voy a ser un viejito loco detrás del púlpito, entusiasta, predicando, manteniendo la voz en alto. Bueno, se están acercando esos días, parece, pero seguimos predicando. Entonces, hermanos, el avivamiento empezó porque la gente oyó la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios. Segundo paso, la gente se arrepintió de corazón. La palabra de Dios les impulsó a un cambio verdadero y volvieron a Dios y volvieron a las sendas antiguas. Y ahora vemos el espíritu de celebración. Ese es el tercer paso. Y le voy a hablar del vino otra vez porque ya veo que quedaron entusiasmados. Leamos versículo 10 otra vez. Dice: luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este era un día de gozo verdadero. Así que si Dios le habla a su corazón y usted se entusiasma y le dice: vamos a comer a la barriga esta noche, pues entonces yo no puedo tener. Bueno, es lo que pasó ahí. Se puede repetir, ¿verdad? No estaría mal. Miren, dice aquí la palabra, hermanos, estos estaban bien contentos. Estos no estaban haciendo un culto al show, estaban haciendo un culto para Dios. No había ahí un ídolo muerto, estaba el Dios vivo, hablando, tratando con la gente, llegando a los corazones, impactando las vidas. La gente no estaban adorando al predicador, no estaban adorando a los cantores y las cantoras. La gente cayó de rodillas, humillada, levantaron sus brazos, adoraron a Dios. Dios era el centro, su palabra era el centro. Así que cuando yo voy a la casa de Dios, no voy a ver al que canta, no voy a ver al que predica, yo voy a un encuentro con Dios. Dios y su palabra, Él es el centro, esa es la seguridad. Era tiempo de calmar esos lloros, hermano. Y ahora se despertaba ahí en el pueblo un amor por la palabra de Dios. Y ahora es bueno que
Usted se pueda preguntar y decir, ¿cuándo fue la última vez que Dios me habló de este lugar? Y si tiene que hacer memoria, ¿por qué Dios no le ha hablado a usted? ¿Porque estaba distraído? ¿No estaba atento como este pueblo? ¿Porque no vino con mucho interés a la reunión? ¿Por qué Dios no le ha estado hablando? ¿O Dios le ha estado hablando y usted no lo quiso escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a su vida en este lugar? Porque esta palabra viva es la que necesitamos. Aquí está, hermano, un pueblo dispuesto a oír y obedecer. En segundo lugar, un pueblo que tenía un arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, la palabra de Dios produjo espíritu de gozo y de celebración. Si el predicador o el que dirige la alabanza ve siempre a la gente ahí triste, medio dormido, dice, acá no hay gozo, no hay celebración, Dios no está trabajando. Pero cuando la gente está contenta, cuando la gente está atenta, cuando la gente quiere recibir la palabra de Dios, se ve el espíritu de gozo y de celebración, porque la palabra viva de Dios está trabajando en nosotros. Cuarto paso, son 5. Se decidieron a cumplir la palabra. Observen lo que pasó aquí. Capítulo 8, verso 14. Se decidieron a cumplir con la palabra de Dios. Dice el verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras, el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Descubrieron el libro. Ahí estaba el libro de la ley de Dios. Y empezaron a leer. Y descubrieron que había una celebración que estaba olvidada. Y tenían que practicar ese ritual. Ese ritual hasta el día de hoy lo hace el pueblo de Israel. Se llama la fiesta de Sukkot. Ese es el nombre que tiene esta celebración que les voy a explicar. En hebreo le dicen Sukkah, pero nosotros en español escribimos Sukkot. Esta fiesta, hermano, era una habitación temporal. Era un recuerdo que Dios le hacía a su pueblo y a nosotros también, de que esta vida es temporal. Estamos de paso aquí. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. La fiesta consistía en ir al monte y conseguir ramas de olivo y ramas de arrayán y ramas de palmera. Y entonces se subía al techo de la casa y ahí hacían como una chocita. ¿Entienden lo que era? Como una casita. Y esa fiesta duraba 7 días. ¿Qué pasaba con esas ramas que cortaban y esa casita que hacían en la terraza y algunos en el patio? A los 7 días, con el rayo del sol, todas esas ramas comenzaban a secarse. El verdor que tenían cuando fueron arrancados, al final de los 7 días, todo eso ya era hojarasca, estaba reseco. Y esa era la lección de que Dios le quiso transmitir al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia, que nosotros aquí estamos de paso, no echemos raíces en la tierra porque no somos de este mundo. Esto es pasajero y Dios quiso marcar esa lección en el pueblo de Israel y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que aprender eso. El mundo no es mi hogar, el mundo no es el hogar de los salvos.
Nos esperan mansiones celestiales. Tenemos otras promesas de Dios. Aquí estamos de paso, como esa casa que se hacía, como esa enramada se secaba. Era algo temporal, de breve tiempo. Así es nuestra vida. Santiago lo explicó con estos términos en su carta, capítulo 4, verso 13. Dice: ciertamente la vida es como neblina, aparece y desaparece. Así un día despertamos 6 de la mañana, 7 de la mañana, una niebla que no vemos ni el patio de la casa, nada. No vemos ni dónde está durmiendo el perro. Pero cuando llegan las 8 de la mañana, 9 de la mañana, sale el sol y la niebla comienza a disiparse. Así es la vida. Es breve, es un poco de tiempo, es como neblina, aparece y desaparece. Y nosotros como cristianos tenemos que incorporar ese concepto, esa doctrina, porque si no lo hacemos nos vamos a volver materialistas. Don dinero va a dominar nuestro corazón, don dinero va a gobernar nuestro corazón. Y yo necesito que Cristo reine en mi vida. Yo necesito experimentar el señorío de Cristo en mi vida. No estar aferrado a lo terrenal, sino enfocarme a lo que es eternal. Hermano Nilton leyó el domingo anterior, Colosenses 3:5, dice, comenzaba diciendo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Así comenzaba el texto. Y es eso lo que tenemos que aprender, y por eso era esta fiesta. Había que hacerla cada año durante 7 días para recordar lo pasajero, lo temporal de la vida y enfocarnos en lo que es eterno. Esa era parte del avivamiento. Eso fue el resultado de la predicación de la palabra de Dios, que la gente no estuviera tan ocupado en el confort de este mundo, sino que estuviera enfocado en lo que es eterno. Hoy, doctrinas de demonios y espíritus engañadores seducen a predicadores, y ellos convocan a la gente no con el mensaje de la cruz, sino que vengan a su culto para hacerse rico. ¿Cómo ser próspero? Usted tiene que ser próspero. Usted como hijo del rey tiene que tener propiedades y eso, y le inculcan una doctrina falsa, antibíblica del materialismo. Esta fiesta nos recuerda: estamos de paso. La vida es pasajera, el mundo no es nuestro hogar. Tenemos que enfocarnos en lo que es eterno. Oyeron la palabra y obedecieron la palabra. Segundo paso, se arrepintieron de corazón. Tercer paso, la palabra de Dios produjo gozo y celebración. Cuarto paso, recuperaron la palabra de Dios y su enseñanza para siempre. Y el último paso, para terminar, ellos decidieron separarse del mundo y vivir para Dios. Si queremos nosotros tener un avivamiento espiritual, vamos a tener que aprender este punto también: separarnos del mundo y vivir para Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 9, versículo 1. Mire por favor. Nehemías, el capítulo 9, el versículo 1, dice la palabra: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, otra vez, miren, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuánto es? 6 horas. 6 horitas, mire qué lindo devocional. 6 horas, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. 6 horas de lectura bíblica y 6 horas de confesión de pecado. Estos no eran como nosotros que decimos: gracias a Dios por el día, perdona todos mis pecados y dame trabajo y dame alegría. Esto no. Había que repasar pecado por pecado y decírselo a Dios: en esto te hemos fallado, en esto te hemos traicionado, en esto te hemos decepcionado, Dios. Perdóname, límpiame, lávame este pecado. Había que tener la vida en orden, había que tener la vida limpia. Y aquellos no estaban apurados para nada, para un programa de la tele, no estaban apurados por entregar un trabajo, por visitar un familiar. No, estaban ahí, ellos 6 horas en la palabra de Dios, leyendo. Estaban preocupados por su alma. Pero este es el punto central. Quiero que lo veas de nuevo ahí, por favor. Dice el versículo 2:
y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esa expresión, se apartaron de todo, de los extranjeros. Es decir, que todos aquellos que no estaban en el camino de Dios, que no estaban enraizados en la doctrina de Dios, toda la mundanalidad, todas aquellas malas juntas, todas aquellas malas amistades, todos esos compañerismos destructivos, todos los extranjeros dejaron de lado y andaban con la familia de Dios y andaban en el pueblo de Dios. Sus amistades más importantes no estaban en el mundo, en los extranjeros, estaban en la congregación del Señor. Esa es la enseñanza para nosotros. Estamos más en las actividades del mundo. La mundanalidad nos impacta más que la palabra de Dios. Estamos más con la televisión que en la oración. Estamos más con el celular que con la Biblia. Estamos más con la gente mundana que los hermanos en la fe. Y así, hermano, nunca vamos a tener arrepentimiento. Ellos tuvieron que tomar una decisión. Los extranjeros y sus doctrinas y su cultura, sus costumbres, sus pecados, lejos de mi vida, lejos de la mundanalidad. Aquí me paro en la familia de Dios, en el camino del Señor, y empiezo a confesar mi pecado, y empiezo a leer la palabra de Dios, y empiezo a ser el dueño de una vida espiritual potente. Había fuego de Dios en ese pueblo, había fuego de Dios en estos días, pero lo que no quiero que perdamos de vista es que toda esta gran vivencia, todo este primer avivamiento espiritual registrado en la Biblia, todo comenzó con la palabra de Dios. Todo comenzó con la predicación de la palabra de Dios. No necesitamos en los púlpitos un contador de experiencias. No necesitamos en los púlpitos un contador de historia. Necesitamos en el púlpito la palabra de Dios. Que alguien como Esdras la abra y la predique y la explique y la desarrolla y le sirva un alimento, un manjar espiritual para el pueblo de Dios. Cuando eso sucede, podemos estar a las puertas de un avivamiento. Que nunca nos falte la palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos de eso. La Biblia, la palabra de Dios tiene que ser el centro. Y ahora, para nosotros, para terminar, a la luz de esta historia del primer avivamiento, ¿qué le gustaría a usted? ¿Avivamiento o aburrimiento? Porque ese es el dilema de la iglesia de este siglo XXI. O queremos un avivamiento o quedamos en el aburrimiento. Si yo me voy a quedar en el aburrimiento, voy a estar desmotivado, desanimado, sin fuerza, con poco o ningún compromiso con Dios. Voy a ser una persona indiferente, apática, de corazón frío, de alma congelada. Esa es parte de las evidencias de un aburrimiento. Avivamiento espiritual, Dios me pone de pie y Dios me fortalece y Dios me anima y Dios me motiva a predicar la palabra y Dios me motiva a estar más cerca con los hermanos y Dios me motiva para seguir conociendo de Cristo y creciendo en la palabra y Dios me motiva para cantar alabanzas con gozo y Dios me motiva para poner el hombro en la obra. Así que este mensaje nos tiene que llevar a nosotros a una definición: avivamiento o aburrimiento. Yo voy a salir de este púlpito diciéndole que a mí me encantó la experiencia del pueblo de Israel. Me encantó ver todos los logros que la palabra de Dios produjo en esas vidas. Y a mí me gustaría que la Biblia trabaje del mismo modo en mi vida y que pueda producir los mismos resultados y que pueda estar permaneciendo en la obra de Dios como un fiel siervo. Porque para eso fuimos salvos, para ser servidores del Cristo que nos amó y que nos amó. Que Él bendiga su palabra en este día, hermano. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Amén.